Noticias Internacionales. Buenas tardes, soy Evelyn Ornig desde Chile con el resumen de las noticias nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales presentará una denuncia ante la Fiscalía Local de Rapa Nui tras el incendio forestal que consumió más de 650 hectáreas en el territorio insular chileno. La acción se determinó dada la afectación de un alto número de sitios arqueológicos, por lo que se solicita al Consejo de Defensa del Estado tomar cartas en el asunto. El representante del organismo ante la eventual, además, posición de acciones legales de quienes resulten culpables. Según la secretaria técnica provincial del Consejo de Monumentos Nacionales en Rapa Nui, el incendio fue reportado el domingo 24 de enero y se generó en diferentes puntos de la isla. Hay que recordar que en Rapa Nui existen más de 4.000 sitios arqueológicos, incluidos jardines de piedra, cuevas, casas, lugares domésticos, basamientos y 4 aju como hay que resultaron con afectación producto del incendio. Durante los próximos días continuará el levantamiento detallado de las zonas afectadas que poseen sitios arqueológicos en nuestra isla de Pascua. En otras noticias les cuento que el presidente Sebastián Piñera recibió durante esta semana las primeras 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac. El mandatario junto al ministro de Salud chileno llegaron hasta el aeropuerto de Santiago para recibir el cargamento proveniente desde China. Este miércoles, el MinSal informó que esta vacuna podrá ser utilizada en mayores de 60 años y respecto a esto, el presidente Piñera señaló que este hecho no permite iniciar la próxima semana el proceso a nivel nacional de vacunación masiva en todas las regiones del país. El presidente Piñera reiteró que todas las vacunas que se proveerán en nuestro país son gratuitas, voluntarias y tienen un sello que garantiza su seguridad y eficacia por la autorización del Instituto de Salud Pública chileno. En otras noticias, vino el presidente Fernández a nuestro país. Durante 2 días estuvo de visita y tuvieron vastas reuniones durante este periodo. El presidente Piñera dijo respecto a la visita de su homólogo argentino que nos permitirá fijar una ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile. En la visita de Estado se firmó un acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir que beneficiará a los conductores particulares de ambas naciones, favoreciendo la circulación de nuestros ciudadanos por carreteras y redes viales de uno u otro país. La visita de Fernández no estuvo exenta de polémica. Visitó la oficina del expresidente Allende en La Moneda y de la foto oficial constituida por 19 presentes, entre ellos ministros, subsecretarios y embajadores, solo una era mujer. La imagen recorrió nuestro país acusándolo de machista y de ochentera que brindaron ambas delegaciones. Llamó la atención considerando que ambos países, tanto Chile como Argentina, han tenido dentro de sus presidentes a 2 mujeres, Michelle Bachelet por nuestra parte y Cristina Fernández por parte de Argentina. Es cuanto puedo informar en este resumen semanal para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo de Cadena 102 Argentina. Es cuanto puedo decirles, nos vemos la próxima semana. Soy Evelyn Ornig desde Chile. Ustedes desde México, noticias de mi país de esta última semana. Para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo de la cadena 102 de Argentina. Y empiezo comentando que justamente así, hablando claro, Laurian Jiménez, ella es microbióloga, es jefa del Departamento y Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y con un doctorado en Ciencias Médicas, publica el libro llamado Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, haciendo alusión a algunas decisiones y posturas que ha tenido el gobierno de México en el manejo de la pandemia y que han generado resultados que en algunos casos rayan en lo desastroso. Por lo pronto, hoy México está en los primerísimos lugares de cantidad de fallecimientos por COVID-19.
Subraya ella principalmente la falta de firmeza en las decisiones en relación con contener los contagios, en tomar medidas para contener los contagios en ciertas regiones del país y bajo ciertas circunstancias. Y por otro lado, acusa de no haber sabido rectificar las estrategias del manejo de la pandemia, aun y cuando había claras muestras de que la estrategia que se inició y que se mantuvo definitivamente estaba teniendo unos resultados contrarios a lo que todo el mundo esperábamos. Evidentemente el libro ha generado reacciones a favor, ha generado reacciones en contra. Al margen e independientemente de unas y otras, el hecho es que México hoy por hoy está en esos primeros lugares de fallecimientos, y el hecho es también que, bueno, pues estamos retados, gobierno y sociedad, ciudadanía, a tomar una postura cada vez más responsable y cada vez más consciente en lo que nos está diciendo esta pandemia que tenemos que hacer en el día a día. Por otro lado, en otra noticia también muy relevante, el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció en su cuenta de Twitter esta semana que está contagiado por el virus. Bueno, deseamos que a él y a cualquier persona que esté padeciendo esta situación tengan pronta recuperación. La noticia ha también generado un dilema aquí en México en relación con cuál será la postura de nuestro presidente una vez que se reincorpore a sus actividades después de haber pasado por el COVID-19. Algunas personas, alguna tendencia de pensamiento dice que quizá esto sirva para reafirmar su postura relajada en relación con las medidas que hay que tomar, quizá con algunos argumentos de ya lo ven, ¿no? Cómo no pasa nada, como yo lo había dicho, y cómo no es tan drástico el asunto, y ya lo ven cómo la enfermedad del COVID está domada, y argumentos por el estilo. Hay quien piensa que esa será su postura y hay quien piensa que será al contrario, de decir, bueno, sí pasa algo, sí efectivamente amerita más cuidados de los que he propuesto, y que entonces esto tenga una recuperación positiva en cuanto a la postura que él propone hay que tener antes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde España les habla Rafael Pardo. Bien, a lo largo de esta semana hemos conocido en España los datos de la EPA, es decir, los datos de la encuesta de población activa que marca el número de parados que ha habido en nuestro país a lo largo del año 2020. Y bien, los datos la verdad es que resultan bastante preocupantes, fruto, digamos, y consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Resulta que el número de desempleados ha aumentado en nuestro país en más de 500.000 personas, situándose en términos relativos en el 16% de la población activa en términos generales, y si hablamos del desempleo juvenil, situándose en el 47%. En este sentido, desgraciadamente, estamos a la cabeza de toda la Unión Europea. Y a ello, además, habría que sumarle dos datos que no se tienen aquí en cuenta. Habría que contar, por un lado, el número de personas en ERTE, es decir, aquellos trabajadores que en este momento se encuentran en expediente de regulación temporal de empleo, y por otro lado también el número de trabajadores autónomos que se encuentran en una situación de cese de actividad. Bien, el número de personas que se encuentran en ERTE en este momento, estamos hablando de 750.000 personas, es decir, 750.000 trabajadores por cuenta ajena que tienen el contrato de trabajo suspendido, no finalizado, pero suspendido. Y luego, si hablamos de trabajadores autónomos, resulta que tenemos a más de 300.000 trabajadores autónomos en situación de cese de actividad. Por lo tanto, los datos, desgraciadamente, son muy negativos y son fruto de la situación sanitaria que está viviendo nuestro país y, bueno, Europa y el mundo en general, con un número de contagios que no deja de crecer y con una presión en las UCIs de los hospitales que en este momento ya empieza a resultar asfixiante. Gracias. Desde Lima, Perú, para la
cadena 102 internacional de la República de Argentina, Hablemos Claro, se informa que el presidente de la República del Perú, junto al Consejo de Ministros, dando conocimiento al Congreso de la República del Perú de conformidad con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, decretó la ampliación del estado de emergencia, restringiéndose así ciertos derechos constitucionales prescritos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, incisos 9 y 11 y 12, en cuanto al derecho a la libertad de reunión, de tránsito y a la inviolabilidad de domicilio. Con ello, suspendiéndose toda actividad laboral y toda actividad de las entidades públicas y privadas en el Perú, dado que la crisis de salud pública ha ido invadiendo al territorio peruano, siendo uno de los países más afectados en América y en el mundo. Estas medidas han generado gran controversia, dado a que hay determinadas zonas que han sido considerados en nivel extremo, muy alto y alto. En los lugares considerados de nivel extremo se ha suspendido exclusivamente la atención en todas las entidades públicas y privadas de manera física, en la cual darán una atención de manera virtual, y con ello la gran preocupación de las poblaciones ultra vulnerables, ya que se vive del día a día con las actividades laborales. Muchas poblaciones dentro del territorio peruano no cuentan con agua potable y se tienen que trasladar a distancias muy largas de sus domicilios para conseguirlo, siendo una grave preocupación en estos días de aislamiento social obligatorio, donde la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas estarán encargadas de que se cumplan estas medidas brindadas por el gobierno peruano. Estas son las noticias hasta ahora en el territorio peruano. Dichas medidas entrarán en vigor desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, de conformidad con el Decreto Supremo 008-2021 expedido el 26 de enero del presente año. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Este es mi resumen de la semana de Estados Unidos. Mi nombre es Dania Gretel y comentarles que la Cámara de Representantes entregó al Senado un cargo contra el expresidente Donald Trump por un juicio político promovido por la demócrata Nancy Pelosi. La votación fue de 45 a 55 votos. Todos los republicanos estuvieron en contra de ese juicio, excepto 5 a favor de dicha impugnación. La votación del Senado, 45 representantes republicanos dijeron que el juicio político contra Trump es inconstitucional, aunque por otra parte no hay suficientes votos, que serían 2/3 de la Cámara, para hacer que este hecho sea consumado. Por otro lado, en Texas, un juez federal bloqueó la ley ejecutiva de impedir la deportación de cientos de inmigrantes por un periodo de 100 días. El juez federal del distrito Paxton emitió una orden de restricción con la que bloqueaba la orden ejecutiva de Biden. El juez Paxton dijo que Texas es el primer estado en la nación en demandar a la administración de Biden, y ganó dentro de los primeros 6 días de la toma de posesión del actual presidente. De la misma forma, Texas ha detenido la orden de no deportación de indocumentados por medio de otra demanda. Esto significa un acto de insurrección por parte del ala izquierda y nuestro equipo los detuvo. Fueron palabras del juez Paxton. De la misma forma, hay varios funcionarios que están preocupados y cuestionan las políticas de inmigración en el país, haciendo que este sea más inseguro por pura politiquería, es lo que comentan todos estos funcionarios, y ponen en riesgo la seguridad pública. La administración de Biden decidió entregar a México 4 billones de dólares sacados de los bolsillos de los estadounidenses en una llamada telefónica que tuvo 2 días atrás. El presidente de México y Estados Unidos decidieron que
se entregaría ese dinero para el desarrollo de Centroamérica y así detener la inmigración desde esos países hacia los Estados Unidos. Según Biden, eso atacará las raíces que ocasiona la inmigración y mejorará los procesos para quienes apliquen por asilo a nuestro país. Bajo la misma línea, uno de los problemas que coexiste con los asuntos de inmigración es el tráfico de menores de edad. 3 días atrás el FBI anunció el rescate de 33 menores en el sur de California. 8 de ellos eran explotados sexualmente y 2 fueron rescatados múltiples veces en su rastreo de rescate debido a que los movían frecuentemente por ser explotados sexualmente. La agencia Operación de Ángeles Perdidos se hizo a cargo de los pequeños rescatados. El tráfico de humanos para explotación laboral o sexual ha incrementado en los últimos años. El FBI declaró que están trabajando en 1,800 casos y la mayoría de ellos incluyen evidentemente menores. Alrededor de 463 traficantes fueron arrestados el año pasado, siendo la administración de Trump quien más arrestados obtuvo en su periodo presidencial. De otro lado, o de otra manera, la plataforma de Twitter fue demandado por promover y obtener ganancias de un menor de edad que estaba siendo explotado sexualmente. Cuando esto sucedió fue reportado De Argentina, Fernando Rossi, para Hablemos Claro y Hagamos Algo, resumen de noticias semanales. Argentina aumenta sus indicadores de corrupción según la organización Transparencia Internacional. En 2020, año signado por la pandemia, descendió al puesto 78 entre 180 países y obtuvo 42 puntos sobre 100. Nueva Zelanda y Dinamarca fueron los más transparentes. Combustibles. 2020 terminó con una caída de ventas del 19,7%. En los últimos 2 meses apareció una recuperación leve, pero ahora está siendo aplastada por 4 aumentos consecutivos en el precio de los combustibles en menos de 30 días durante el mes de febrero, y se prevén nuevos aumentos para febrero. Coronavirus. A un mes de iniciada la vacunación en Argentina, apenas 51.000 argentinos han recibido la primera dosis. El gobierno había prometido 5 millones para enero y 12 millones para febrero. Muchos referentes argentinos se preguntan por qué se apostó solamente a un solo proveedor de la vacuna y manifiestan su preocupación por lo que puede venir cuando llegue la segunda ola. Derechos humanos. Continúan los fuertes reclamos por falta de respeto a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Desde diversos sectores de la oposición y la ciudadanía argentina se protesta por la falta de respeto a los derechos humanos en Formosa, en la que habría además violenta persecución a quienes denuncian. Formosa es gobernada desde hace 25 años por el político peronista Gildo Infran, quien mantiene al pueblo bajo un férreo control del Estado mediante persecución policial, cargos públicos y subsidio a la pobreza. Desde el gobierno nacional defendieron a Infran por medio del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, quien manifestó que no hay centros clandestinos de detención ilegales en Formosa y que fuera enviado a esa provincia a pedido del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidente Cristina Kirchner. Bueno amigos, este fue mi aporte desde Argentina para el bloque Resumen Internacional de Hablemos Claro y Hagamos Algo. Trump tuvo una de sus últimas acciones este lunes pasado, que es inaugurar la oficina de expresidente Trump. Eso fue en Florida. Un comunicado dice que la oficina se encargará de recibir correspondencia, declaraciones
publicaciones y apariciones del expresidente para promover los intereses de Estados Unidos y llevar adelante la agenda de su administración a través de la promoción, administración y activismo público. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Desde Argentina, Fernando Rossi para Hablemos Claro y Hagamos Algo, resumen de noticias semanales. Argentina aumenta sus indicadores de corrupción según la organización Transparencia Internacional. En 2020, año signado por la pandemia, descendió al puesto 78 entre 180 países y obtuvo 42 puntos sobre 100. Nueva Zelanda y Dinamarca fueron los más transparentes. Combustibles. 2020 terminó con una caída de ventas del 19,7%. En los últimos 2 meses apareció una recuperación leve, pero ahora está siendo aplastada por 4 aumentos consecutivos en el precio de los combustibles en menos de 30 días durante el mes de febrero, y se prevén nuevos aumentos para febrero. Coronavirus. A un mes de iniciada la vacunación en Argentina, apenas 51.000 argentinos han recibido la primera dosis. El gobierno había prometido 5 millones para enero y 12 millones para febrero. Muchos referentes argentinos se preguntan por qué se apostó solamente a un solo proveedor de la vacuna y manifiestan su preocupación por lo que puede venir cuando llegue la segunda ola. Derechos humanos. Continúan los fuertes reclamos por falta de respeto a los derechos humanos en la provincia de Formosa. Desde diversos sectores de la oposición y la ciudadanía argentina se protesta por la falta de respeto a los derechos humanos en Formosa, en la que habría además violenta persecución a quienes denuncian. Formosa es gobernada desde hace 25 años por el político peronista Gildo Infran, quien mantiene al pueblo bajo un férreo control del Estado mediante persecución policial, cargos públicos y subsidio a la pobreza. Desde el gobierno nacional defendieron a Infran por medio del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, quien manifestó que no hay centros clandestinos de detención ilegales en Formosa y que fuera enviado a esa provincia a pedido del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidente Cristina Kirchner.